Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy y vamos a continuar con el tema de la independencia de México, pero ya la última etapa, que es la etapa de resistencia y consumación, que es un dos en uno. ¿Qué recuerdan que vimos el día de ayer respecto a esta etapa de la independencia? ¿En qué consistía? ¿Quiénes participaron? ¿Qué recuerdan de lo que vimos ayer? Adriel. Nadie, no vimos nada ayer. A ver, Luis Javier. Hicimos el sopa de letras y aparte la actividad que nos marcó ayer en sí. ¿Sobre qué trataba es lo que pregunta? Antes de la sopa de letras hicimos otra cosa. ¿Qué Ah, sí, vimos? lo de colocar unas palomitas en ciertas opciones a lo que relacionados con lo de la ilustración. Y antes de ponerles el ejercicio, ¿qué les expliqué? ¿Qué les platiqué? Eh, Nos platicó relacionado con el tema. Eh, no me acuerdo. Ok, Sí. bueno. Voy a volverlo a retomar porque creo que no quedó muy claro el día de ayer. Eh, La siguiente etapa que dura la independencia que tiene la independencia es la etapa llamada resistencia y consumación, que dura de 1814 a 1821. Esta etapa de resistencia, como bien dice su nombre, hace mención a la resistencia del movimiento. ¿Por qué? Porque a muchos insurgentes la corona española les ofreció un indulto. ¿Saben qué es un indulto?
Es como un soborno. No. Por ejemplo, ustedes han escuchado en los toros, ¿sí? Cuando hacen una buena faena los toros, ¿sí? Les perdonan la vida. En este caso hay un perdón. El indulto es precisamente esto, ofrecer un perdón. Y entonces muchos insurgentes, a ver que el movimiento no avanzaba, que ya habían pasado cerca de 10 años, y pues que el movimiento no ni llevaba ni pies ni cabeza, y entonces ya había demasiadas muertes, no llegaban a nada. Y entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a negociar con la corona, vamos a negociar el perdón, que la corona nos perdone. Y muchos criollos obtuvieron el perdón, muchos insurgentes obtenieron el perdón y se salieron del movimiento. Pero hubo otros que no, hubo otros que siguieron en pie de lucha y dijeron, no, no vamos a parar hasta dos cosas, o lograr la independencia o hasta que nos maten. Y entre ellos apareció Vicente Guerrero, Nicolás Bravo principalmente, y quienes iban a ser los que iban a comandar al ejército a la muerte de José María Morelos. Pero también hablábamos el día de ayer de un personaje que fue muy importante, que fue Agustín Javier Mina. ¿Recuerdan qué les platiqué de este personaje? ¿Quién fue Javier Mina? Dime, Luis Javier. Fue militar en la guerra de España contra Uh-huh, Francia. Le uh-huh, apodaron el príncipe, uh-huh. traicionó a la corona, vino a México, se unió a los insurgentes, no llegaron a un tratado y fue, creo que, fusilado tiempo después de llegar a México. Es correcto, sí, es correcto, sí. Como bien dice, se le apodaba el príncipe o se le conocía como el príncipe. Él, por qué le interesaba unirse a la insurgencia? Eric Gabriel, por qué le interesó unirse a la insurgencia? ¿Qué vio de llamativo para unirse en el movimiento? Eric Gabriel, No sé, profe. Giancarlo, No sé, maestro. Patricio Martín, Patricio, Mande, profe. hice una pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Es que no anda haciendo mi audio. Sí. ¿Qué le llamó la atención a Javier Mina para adherirse al movimiento insurgente? ¿Qué quería? ¿Cuáles eran sus intereses? A ver, Eric, ¿qué viste? Disolver el absolutismo monárquico. Disolver el absolutismo monárquico. ¿Y quién representaba el absolutismo monárquico? ¿Qué te dice Google? A ver, vale. Yo, profe, Sí.
Pues se unió porque fue desterrado. Ok, pero ya lo dijo Eric, quería acabar con el absolutismo monárquico. ¿Y quién tenía el control del absolutismo monárquico? ¿Quién era el monarca? ¿A quién quería destronar? A Fernando. A Fernando VII, muy bien. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, pues como prácticamente todos los recursos económicos que llegan a España, quien ha sostenido a flote durante mucho tiempo a España de no caer en una crisis, es la Nueva España. Entonces, vamos a apoyar a la lucha insurgente. ¿Para qué? Para que logren su autonomía, logren su independencia y de esta manera el rey, en este caso Fernando VII, se quede sin recursos, ¿sí? Se quede sin recursos y al final de cuentas el mismo pueblo le exija su renuncia. Y entonces el que hace, entra el movimiento insurgente, y él llega a Soto la Marina, en Tamaulipas, y entonces él empieza con sus campañas. Había tenido rechazo por parte de los insurgentes porque decían, ¿y qué viene a hacer aquí? Es español, ¿por qué viene a meter sus narices en un conflicto que no le atañe? Debe de venir con un interés. Y entonces muchos criollos que estaban dentro de la insurgencia, pues no lo respaldaban. Al final de cuentas, la participación de Javier Mina, para lo único que sirve es para volver a incendiar esta chispa que se estaba empezando a apagar de la lucha independentista. Mina, ¿por qué se entera o por qué le empieza a llamar la atención lo que sucedía en la Nueva España? Porque tiene contacto con un intelectual que es Mieri Terán, a quien le empieza a platicar de todo lo que había en la Nueva España, todas las injusticias, y entonces Mina de ahí dice, pues vamos a apoyarlos. Mina se encontraba en ese momento en Liverpool, como mencionó Valeria, estaba desterrado, y entonces dijo, pues desde aquí vamos a empezar a reunir a la gente, vamos a ir a Estados Unidos, el territorio que hoy se considera como Estados Unidos, y desde ahí empezar a hacer su propio ejército. Cuando está en Estados Unidos se entera que Morelos, a quien quería contactar en un inicio, había sido fusilado y entonces dice, pues bueno, pues ya no tengo el contacto de Morelos, pero bueno, vamos a empezar nosotros a unirnos a la insurgencia. Después vamos a tener etapas, como les digo, donde no va a pasar nada, más que en el año de 1820 se va a volver a tomar la Constitución de Cádiz y vamos a encontrar que dentro de las decisiones que se tomaron en la Nueva España, muchas afectaban a la población y que beneficiaban a la iglesia directamente. Entonces, el movimiento de independencia empieza a tomar mayor fuerza y entre esta fuerza que toma empieza a adherirse personajes del ejército realista que dicen, bueno, pues viéndolo bien no es tan malo tener un nuevo país, viéndolo mal no está de más intentar tener la independencia. Y entonces Agustín de Iturbide le manda una carta a Vicente Guerrero y le dice, ¿sabes qué? Pues aceptas, nos unimos y entonces conformamos un ejército, acabamos con los españoles, con el ejército español, y entonces logramos la independencia. Entonces Guerrero como que dudaba en que sí le entramos, no le entramos, al final dicen, bueno, pues vamos a reunirnos, y entonces se reúnen en Acatempan, y entonces aquí es donde se da el famoso abrazo de Acatempan, con el cual se pacta el inicio de el ejército trigarante. Pero bueno,
Voy a compartir con ustedes un documento. Paulino, ¿me ayudas por favor con la lectura? Ok, maestro. Consumación de la independencia de México. Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. En diciembre de 1813, Fernando VII regresó al trono de España. Se intensificó entonces la persecución de los insurgentes. En 1815, Morelos fue capturado y en el 22 de diciembre de ese año, fusilado en San Cristóbal de Catepec, Estado de México. Tras la muerte de Morelos se inicia una tercera etapa de guerra de independencia, en la que se destacan Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Moreno. También Francisco Javier Mina, militar español que se rebeló al rey Fernando VII, y el fraile nacido en la Nueva España, Fray Servando Teresa de Mier. Ambos Gracias, lucharon hasta a ahí. favor de... Okay. Hasta ahí, gracias. Josmar. Sí, profe. Continúa, por favor. Ambos lucharon a favor de la independencia. Mina en la zona de Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas. El 11 de noviembre de 1817 fue fusilado. Fray Servando fue apresado y recluido en la cárcel de la Institución de la Ciudad de México tras la muerte de Nicolás Bravo y López Rayón. Vicente Guerrero continuó el pie de su Gracias, hasta ahí. Víctor Shipley. Sí, maestro. Continúa, por favor. Se quedó hasta enfusilado, ¿verdad? Es que no se escuchaba bien su audio. Para 1820. Perfecto. Para 1820, una conspiración encabezada por Rafael del Riego contra el rey Fernando VII logró obligarlo a jurar la Constitución de Cádiz, aprobada en 1812, en donde se reforzaba el poder de España sobre los virreinatos. Con ello, desapareció la corona española para dar paso a una monarquía constitucional, con división de poderes y elección de autoridades, tanto en España como en América. Gracias. ¿Sigo? Ok. Hasta ahí, gracias. Maximiliano Lugo. Voy. En el Nuevo España, el virrey Apodaca también se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz. Entonces los criollos novohispanos buscaron la manera de independizarse para fundar un nuevo reino. Encargado de ello, Agustín de Iturbide. Adriel. Iturbide y Guerrero firmaron una alianza para sumar esfuerzos y combatir a las tropas del virrey Apodaca. En el 24 de febrero de 1821 se proclama el Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías, que declaraba la independencia de Nueva España. Proporcionaría una forma de gobierno, una monarquía moderna, es decir, Moderada. un reino, mande, Una es monarquía decir, moderada. moderada, es decir, un reino independiente, cuyo trono se ofrecería a Fernando octavo Séptimo. y Séptimo. séptimo o algún miembro de la familia real. Acuérdense, después de la B, que la B es 5, cada rayita, ¿sí? Representa un número. Entonces aquí son 6, 7, es Fernando VII. ¿Ok? Entonces, el movimiento
el movimiento ya estaba y entonces este plan de las tres garantías decía, bueno, una vez que se logre la independencia de la Nueva España, se va a ofrecer el trono a Fernando VII, a ver si lo quiere tomar. Pero como Fernando VII decía, no, ¿y por qué voy a tomar algo que le pertenece a España? O sea, Fernando VII no reconocería la independencia de la Nueva España. Y para él el territorio había sido todavía, o sea, no reconocía la independencia como tal. ¿Y por qué no reconocía la independencia como tal? Porque el hombre que por parte de España firma los tratados de la independencia, de España lo desconoce a Juan O'Donoghue y dice, no, pues este virrey yo ni siquiera lo puse. ¿Por qué? Porque cuando llega Juan O'Donoghue al territorio de México, él no había sido nombrado oficialmente como virrey. Había llegado con esas intenciones de ser virrey, pero él es en el puerto de Veracruz, cuando llega, es interceptado por Guerrero y compañía y le dicen, ¿sabe qué? Pues este es el plan, ¿sí? Ya el ejército realista está debilitado, consumado, pues es nada más cuestión de que ustedes acepten que han perdido la batalla. Y al final de cuentas, O'Donoghue dice, pues bueno, pues vamos a firmar. Y entonces se da los tratados de Córdoba, con los cuales se pone fin a la independencia de México. Después, el 27 de septiembre de 1821, se redactaría el acta de declaración de independencia de México. Continuo con Valeria. Sí, profe. ¿Me ayudas, por favor? Debes saber que este plan surgió. Debes saber que de este plan surgió el Ejército de las Tres Garantías, cuya bandera adoptó los colores que actualmente tiene. Mientras tanto, desde las Cortes de España aún se pensaba controlar el virreinato. Para, Sí, continúo. para esto se nombró como jefe político a Juan de O'Donoghue, quien llegaría a sustituir al entonces virrey Apodaca, que había sido destituido. Gracias. Kelly. Pero cuando O'Donoghue llegó a Veracruz, se enteró de que el ejército trigarante controlaba todo el territorio. Entonces se entrevistó con Agustín de Iturbide, quien lo puso al tanto de los acuerdos firmados con Guerrero. No teniendo posibilidades de gobernar a nombre de las Cortes españolas, O'Donoghue firmó el 24 de agosto de 1821 el Tratado de Córdoba, donde reconocía la separación de Nueva España y el establecimiento de un imperio mexicano. Gracias, Kelly. Mauricio Joel. Sí, profe. Te escucho. Casi un mes después, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entraba triunfante a la Ciudad de México. El 28 de septiembre de ese año, O'Donoghue e Iturbide firmaron el Acta de Independencia. Mientras tanto, se nombró una Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, integrada por 38 miembros, mismos que juraron en la Catedral Metropolitana el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Gracias. Patricio Martín. Patricio. Uriel Gilberto.
Sí, maestro. Perdón. Continúa, por favor. Esta junta nombró una regencia encabezada por Iturbide. Así nacía formalmente la nueva nación independiente, con Iturbide como primer emperador del Imperio Mexicano el 21 de julio de 1822 y más tarde, en 1824, se cambiará por una república, modelo de gobierno que permanece hasta nuestros días. Gracias. Estaba buscando. ¿Qué? Entonces, recapitulando, ¿qué pasa? En 1820, en España, Fernando VII es obligado por las altas esferas españolas a retomar la Constitución de Cádiz, después de que se da una conspiración en España y en la cual es obligado Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Ahora, en España empieza a ver nuevos movimientos, ¿sí? Y entonces la gente empieza a proponer y apoyar a la independencia. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclama el Plan de Iguala, con el cual se declaraba a la Nueva España como una nación independiente y soberana. Una vez que promulga el Plan de Iguala, invita a Vicente Guerrero a unirse al Plan de Iguala y entonces conformar el ejército trigarante. Los 4 principios del Plan de Iguala era: 1, establecer la independencia de México; 2, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española. El otro punto, establecer la religión católica como la única y establecer la unión de todas las clases sociales. Si ustedes se fijaron en el texto que leímos, aparecía una bandera que estaba dividida en 2 triángulos y una franja blanca. Y en medio una corona, ¿ok? Este es conocido como la bandera del ejército trigarante o bandera de las 3 garantías. Yo les encargué que ustedes investigaran en qué consistían estas 3 garantías. ¿Alguien investigó? ¿Nos marcó eso, maestro? No marcó nada, ¿sí? Creo que no. Les dije 2 sesiones atrás, les dije que íbamos a hablar acerca de las 3 garantías y para que supieran ustedes de qué íbamos a hablar, les dije que checaran qué eran las 3 garantías. ¿No fue de la segunda etapa de la revolución, maestro? De Sí, la maestro, fue la revolución, segunda etapa. Sí, yo no recuerdo que haya. de la independencia. Sí. Bueno, ¿qué representa estas 3 garantías? Una es la unión del pueblo, la independencia y la religión, ¿sí? Es decir, el sostener que la religión católica era la única que iba a prevalecer dentro del territorio nacional. Entonces, estas son las 3 garantías: independencia, religión y unión. ¿Ok? Apúntelo bien porque esto es de examen. Independencia, religión y unión. Es lo que representa las 3 garantías.
Y entonces, una vez que Guerrero recibe la invitación por parte de Agustín de Iturbide, y después de ver que no pasaba nada con el movimiento, decide poner fin a una década de lucha. Y entonces basta de derramar sangre, pues sí es momento de llevar todo a buen término. Y entonces acepta los acuerdos del Plan de Iguala. Entonces manda una carta a Iturbide, dice, ok, acepto unirme al plan y pues vamos a vernos en un punto, vamos a llamarlo en un punto neutro, ¿ok? Para que no hubiera una cuestión de que iba a haber traiciones. Entonces se reúnen Guerrero e Iturbide con sus hombres más cercanos y entonces se da el famoso abrazo de Acatempan, con el cual dicen, pues vamos a hacer una tregua entre tú y yo y vamos a unificarnos para conformar un ejército que sea poderoso. Y al final Iturbide empieza a convocar a los demás pertenecientes al ejército realista, perdón, y que los convenció para unirse a la insurgencia y entonces hacer más fuerte al movimiento del ejército trigarante. Entonces, en 1821 llega a la Nueva España el nuevo virrey, que es Juan O'Donoghue, y el 24 de octubre de 1821 se firman los tratados de Córdoba en Veracruz. El 27 de septiembre se da la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México y el 28 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Entonces, una vez firmada el Acta de Independencia, viene una nueva incógnita. Ok, ya somos independientes, ¿y ahora qué? Ya lo que habían tratado de buscar, que era librarse del gobierno español, obtener su autonomía, que los criollos pudieran tener derechos, que pudieran tener privilegios, ya se logró la independencia. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con el país? Pues, como ustedes se dieron cuenta, dentro del plan de Iguala era ofrecerle la corona al rey Fernando VII. Pero, como les platico, Fernando VII dijo, ¿yo qué voy a reconocer algo que me sigue perteneciendo? Yo desconozco la independencia de México. Entonces, el aceptar el trono sería como aceptar realmente la independencia. Y entonces Fernando VII no la quiso, y no la quiso ninguno de los Borbón. Entonces, dentro de los mismos insurgentes, empiezan a mover a los candidatos, y entonces dicen, pues, con ayuda de un cierto grupo de participantes y ayuda del pueblo, pues, al final de cuentas, al que se elige es a Agustín de Iturbide. ¿Quién creen que fue el primero que dijo, que rechazó esta cuestión de que Agustín de Iturbide se convirtiera en emperador? ¿Quién creen, quién piensan que fue el primero que rechazó esto o que no estuvo de acuerdo con que Iturbide fuera emperador? Ángel, ¿tú quién crees que haya sido? ¿Misael? ¿Quién les huele? ¿Quién creen? Por todo lo que había pasado en el movimiento, al final de cuentas, Iturbide
¿estuvo durante todo el movimiento o estuvo apoyando al ejército insurgente durante toda la etapa de la independencia? ¿Por qué no veo ninguna cámara encendida? No hablan, no participan por escrito, no los veo. A ver, Uriel, ya que te veo, ¿tú quién crees que haya sido? ¿Me podría repetir la pregunta? Claro, ¿tú quién crees que fue el primero que rechazó que Agustín de Iturbide se convirtiera en emperador de México? ¿Quién piensas? Hidalgo. No, Hidalgo ya estaba muerto. A ver, espérame, se me olvidó. A ver, espérame. Fíjate, quedaban vivos Guadalupe Victoria, quedaba vivo Vicente Guerrero, quedaba vivo Nicolás Bravo, que estos tres eran insurgentes. Y entonces ellos tres habían sido parte del movimiento. Ellos estuvieron junto con Morelos en la segunda parte. Maximiliano, ¿tú qué dices? Guadalupe Victoria. Me suena que ya fue. Tanto Guadalupe Victoria sí fue uno de los que rechazó esto, pero ¿quién fue el que más? Vicente Guerrero, dice Misael, exactamente, Misael, Vicente Guerrero. Y entonces, tanto Vicente Guerrero como el mismo Guadalupe Victoria, una vez que es nombrado emperador Agustín de Iturbide, empiezan a decir, bueno, la tregua era hasta lograr la independencia. Como tú te candidateaste o te candidataron, pero al final de cuentas tú ni siquiera perteneciste al movimiento, no representas al movimiento como tal, y ellos sobre todo no estaban a favor de que el nuevo gobierno fuera un imperio, pues rechazan por completo a Agustín de Iturbide y todo lo que representaba la corona. Y entonces rompen relaciones con Agustín de Iturbide y se iban a convertir en sus principales detractores. Y entonces aquí va a empezar una nueva pugna. ¿Ok? Ya se decide que hay un nuevo país, hay un imperio, y entonces, ¿cuál creen que era una de las principales problemáticas que tenía que resolver el país como país independiente? José de Jesús. Yo creo que como país recién formado no tenían los fondos suficientes para seguir desarrollándose y tuvieron que pedir dinero prestado a otras naciones. Exacto, muy bien, José de Jesús, así es. El comercio igual, maestro, no tenían relaciones de comercio con ningún otro, ¿no? Todavía. Buen punto, Giancarlo. Sí. ¿Quién tenía prácticamente todos los, de hecho va ligado, lo que dice José de Jesús y lo que dice Giancarlo, porque al final de cuentas el comercio es una manera de poder obtener recursos, es una forma de poder obtener dinero. Y entonces, al ser un territorio de la Nueva España, todo el dinero, ¿quién lo controlaba? España. O sea, España, efectivamente. Y entonces, cuando se logra la independencia, ¿a quién creen que le convenía reconocer la independencia de México? ¿A España? No, a España no A le México. convenía porque entonces los recursos no se quedaban para ellos. A los principales enemigos de Estados de España. Ah, los franceses eran, no me acuerdo. En ese entonces eran la corona inglesa, el nuevo y naciente gobierno del país de las barras y las estrellas, o sea, Estados Unidos, y posteriormente Francia, ¿sí? Pero principalmente Estados Unidos e Inglaterra fueron los primeros que dijeron, pues perfecto, nosotros
desconocemos que este territorio le pertenezca a España y reconocemos la independencia. ¿Con qué fin o por qué creen ustedes que estos países apoyaron la independencia de México? O sea, lo reconocieron como un territorio independiente. Para poder aprovecharse, entre comillas, de nosotros. ¿De qué manera, Maximiliano? Pues comerciando, ¿no? O sea, no. Exactamente. Era la fuerza que, o sea, las fuerzas querían comerciar con nosotros. Exactamente. Comercializar con México. Ya no tenía que intervenir España. Ya no tenía que intervenir España. Y entonces el comercio directamente, ¿con quién lo iban a realizar? Con México. Con México, efectivamente. Y entonces dicen España y Estados Unidos, oye, reconocemos la independencia y entonces España va a perder peso económico, va a poder económico y también va a perder poder político. Y entonces es una forma de debilitar a España y es una forma de decir, bueno, yo ya no tengo que intervenir con España y entonces yo este nuevo comercio lo puedo hacer con estos países. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que venía a Nueva España, el único que podía administrar los recursos y el único que podía comercializar con el territorio directamente era España. Y entonces, al reconocerse la independencia de México, era una nueva ruta de comercio para Inglaterra y para Estados Unidos. Era un nuevo cliente a quien venderle y con quien intercambiar productos. Y posteriormente, como Estado independiente, pues habría la posibilidad en un futuro de poder conquistarlo, ¿sí? De poder tomar el Estado, que fue lo que sucedió a mediados del siglo XIX. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Ahora, ¿ustedes creen que los españoles iban a quedar con los brazos cruzados y que iban a aceptar la independencia así de fácil? No, creo que nos intentaron invadir 2 veces, ¿no? Exactamente, Luis Javier. Intentaron invadirnos en varias ocasiones. De hecho, en los años 30, en 1830, 1833 por ahí, España intentó reconquistar el territorio de México, pero en varias ocasiones fueron vencidos en el puerto de Veracruz. Por esto es que una de las razones por las cuales al puerto de Veracruz se le conoce como 2 veces heroico puerto de Veracruz, porque defendieron la resistencia ante la invasión española, el intento de reconquista por los españoles, y después cuando intervinieron los franceses, ¿sí? Entonces, este territorio de Veracruz, pues fue la resistencia para que los españoles no invadieran. Al final de cuentas, ¿cuándo es cuando los españoles quitan el dedo del renglón y dicen, bueno, pues ya aceptamos que son independientes? Hasta que murió Fernando VII. Hasta que murió Fernando VII es cuando dicen, bueno, ya pues ya murió Fernando, vamos a dejar todo por la paz y bueno, reconocemos que México es un territorio independiente. Ok, bueno. Fíjense bien, chicos, les voy a dejar ya la primera hada que van a realizar, ¿ok? Voy a compartir con ustedes la información. Posteriormente voy a subir la actividad a la plataforma, ¿ok? Es nada más para que sepan qué es lo que van a desarrollar. ¿Qué van a hacer? Van a elaborar un cuadro comparativo de la independencia de México. ¿Okay? El cuadro comparativo lo van a dividir en 3 partes. ¿Okay? ¿Qué es?
la etapa de la iniciación, la etapa de la organización y la etapa de la consumación. Sí, perdón, la resistencia y consumación, que es el 2 en 1, ¿ok? Son 3 etapas. Aquí dice 4, está mal, son 3 etapas, ¿ok? Entonces, estas 3 etapas las van a dividir y van a hacer un cuadro comparativo, ¿ok? En este cuadro comparativo, ¿qué pueden poner? Fechas, personajes principales que participaron, características de cada una de estas etapas, ¿sí? Y las consecuencias que dejó cada una de las etapas del movimiento. ¿Okay? Estamos hablando que son mínimo 4 columnas. Esta actividad tiene un valor de 5 puntos porcentuales. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a calificar? ¿Qué es lo que voy a calificar? El contenido, ¿sí? Que la información vertida en cada uno de las etapas sea con relación a lo que están planteando ustedes, que la información sea clara, que no tenga faltas de ortografía, que su información esté bien organizada. Y aparte pueden ustedes usar imágenes para contextualizar cada una de las etapas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que van a hacer como ADA 1. ¿Alguna duda? Maestro, disculpe, las etapas es la primera etapa, segunda y tercera, ¿no? Exactamente, es Y las iniciación, columnas, ok. iniciación, organización, y junta van a poner resistencia y consumación. ¿Ok? Y las columnas van a ser personajes, características y qué dejó cada una de estas etapas. Las consecuencias, resultados, como le quieran llamar. ¿Ok? Les digo, pueden igual hacer una columna donde puedan poner fechas y otra donde pongan imágenes que sean alusivas a cada una de las, que sean un contexto de cada una de las etapas. ¿Ok? Bueno. Bien, chicos, pues por mi parte es todo. Que tengan ustedes un excelente día. Solamente voy a pasar lista para que se puedan retirar. Les exhorto a que en próximas sesiones enciendan sus cámaras, porque les repito, no veo muchas cámaras prendidas y es parte del reglamento institucional. Bien, por mi parte es todo y nos vemos la próxima sesión. Que tengan buen día. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.